ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Por lo que veo, sí, sí. No viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Ponga la mano en su corazón esta mañana, cierre sus ojos. Diga conmigo: Señor, he venido hoy con hambre de tu palabra. Oramos hoy para que nada me distraiga del propósito de tu palabra en este día. Que mi corazón hoy sea como una esponja y pueda absorber todo lo que tú tienes para mí en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dile que está a tu lado: no me molestes, voy a escuchar la palabra de Dios. Amén. Amados, estamos en el último domingo, el último servicio dominical del mes de junio. ¿Cómo está pasando el tiempo tan rápido? Ya el próximo domingo, ni el próximo domingo, ya el viernes 1 de julio, y ya estamos en la mitad del año, en un momentico, mes 7. Creo que solo habrá la palabra que en los últimos tiempos los días serán más cortos. Creo que es lo que estamos viviendo en estas temporadas. Creo que ya hemos tenido en esta serie 3 palabras bien poderosas sobre la presencia de Dios. El pastor José vino y nos habló sobre 3 cosas que nos acercan a la presencia de Dios, que son la obediencia, el servicio y la siembra. Luego hablamos sobre acercarse a la zarza ardiendo como hizo Moisés. Y la semana pasada aprendimos cómo volver nuestro corazón a nuestro Padre, a la presencia de Dios. Esta mañana quiero cerrar este tiempo con una palabra que lleva como título: una experiencia en su presencia. Amén. Esta palabra no es mía, la hurté, se la quité a nuestra pastora. Esta palabra es de la pastora, nuestra pastora Emily, para no llevarme la gloria yo solo. Como es muy buena, me la prestó, ¿verdad? Y la voy a compartir esta mañana. Repito: una experiencia en su presencia. Diga conmigo: una experiencia en su presencia. Y quiero que vaya conmigo al primer libro de Reyes, capítulo 19. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Primera de Reyes 19. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Leemos su palabra esta mañana en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahí está la cita, Primera de Reyes, capítulo 19, del verso 1 al verso 7. Y nos enseña la palabra del Señor de la siguiente manera: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías, el profeta, había hecho, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como a la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir se dijo: basta ya, oh Jehová,
quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí fuego. Luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviéndose el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Amén. Hagamos un poquito de historia con esta palabra que acabamos de leer. El profeta Elías había obtenido, o venía de haber obtenido, una gran victoria en el monte Carmelo frente a los profetas de Baal. Quizás en alguna oportunidad usted leyó esa palabra, leyó esa tremenda historia del profeta Elías, cuando había una gran sequía en aquel lugar, y en medio de la sequía de aquel lugar, los profetas de Baal, que eran como decir los sacerdotes de la reina Jezabel y del rey Acab, como decir los que adivinaban, los que estaban quizás tratando de que lloviera en ese momento, de que cayera la lluvia, de que cayera el agua, hicieron como una competencia. Y los profetas de Baal estaban en el monte Carmelo, al lado estaba Elías, casi un Caracas Magallanes, pues, ahí frente a frente, a ver quién iba a ganar. ¿Qué pasó? Vino los profetas de Baal, prepararon el altar, colocaron las piedras, colocaron el sacrificio, el animal que le iban a levantar al Señor como ofrenda, a su Dios, perdón. Y cuando ellos empezaron a orar, dice la palabra que duraron horas tratando de que Baal, el Dios de ellos, pudiera derramar fuego sobre ese altar, consumiera ese sacrificio y luego pudiera venir el agua. Duró todo el día ellos tratando de que el fuego viniera, pidiéndole a sus dioses falsos, pero nada ocurrió. Luego Elías, ¿verdad?, con bases llenas, sin out, en el último inning, se preparó turno al bate, preparó su altar, colocó el sacrificio, pero no con todo y eso, agarró un balde de agua y lo echó encima de la leña. Todo el que ha prendido una fogata sabe que es muy difícil prender una leña que esté mojada. Tiene que demasiada candela para que pueda encender luego. Bueno, no solo le echó uno, tráiganme otro. E inundó todo el altar de agua por completo. O sea, prácticamente difícil de que el fuego viniera sobre el lugar. ¿Y qué pasó? Vino él con una sola oración que hizo a su Dios real, el Dios de los cielos. Le dijo: Señor, ven y desciende con tu fuego. Cuando Elías hace eso, el fuego del cielo vino, consumió la ofrenda de Elías con todo y que estaba mojada, y hasta el agua que estaba alrededor se evaporó. Quedó demostrado que Dios era el verdadero Dios del pueblo, que el Dios de Elías era el Dios real y verdadero, que no hay otro como él. Luego de eso, Dios le dice a Elías: vaya y tome posesión del lugar. No solamente ya era la victoria del fuego, de que su Dios le había respondido, sino que luego vino Elías y degolló a todos los profetas, a todos los adivinos, a todos los brujos que estaban en ese lugar, porque ellos estaban impidiendo que la presencia de Dios viniera a ese lugar. Muchos de nosotros leemos hoy con admiración lo que hizo Dios en la vida de este hombre, de Elías. En pocas palabras, él era un campeón, era un héroe, era un ganador, porque logró demostrar que su Dios sí era su Dios verdadero, que era el Dios real, el Dios vivo. Y quizás nosotros hoy queremos ver ese fuego. Quizás nosotros queremos hacer como Elías, que literalmente descienda ese fuego del cielo para poder convencer a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares que realmente Dios existe. Porque hoy muchos dicen: yo no creo en Dios, yo no creo en Dios, yo no creo en la religión, yo soy ateo, yo soy esto, yo soy aquello. Pero en el momento de la chiquita, cuando me estoy cayendo por un barranco: ay, Señor, ayúdame.
Suele pasar, suele suceder. Pero sabes, tenemos un Dios de los cielos que es real. Hoy en día hasta la ciencia, la NASA, todos los lugares más fuertes a nivel mundial de tecnología están creyendo que hay un Dios en los cielos, que hay un Dios real, que hay un Dios vivo. Hasta la ciencia está reconociendo que el Dios que nos hablaron nuestros antepasados de la Biblia es un Dios real y que está en medio nuestro. A veces nosotros queremos tratar de demostrarle eso a la gente, de decirle a la gente, sí, es verdad, hay un Dios. Y queremos que pase como le pasó a Elías, que venga el fuego y se consuma todo ese poco vecinos muérganos que no quieren buscar al Señor. Y queremos que eso suceda, queremos que eso pase. Pero sabes, no es de la misma manera. ¿Por qué? Porque para cada época, para cada momento en que tenemos el mismo Dios, siempre el Señor trabaja de maneras diferentes con todas las personas. Mi testimonio no es igual al tuyo o al tuyo, porque Dios trabaja de manera diferente con cada persona. Amén. Pero a pesar de las grandes victorias que tuvo este profeta, este hombre, nos damos cuenta de algo que tenemos todos en común con Elías, y el que él era un ser humano al igual que tú y yo, y que al oír que Jezabel le perseguía para matarlo, él huyó del lugar. Pasa la otra, por favor. Y vamos a conocer hoy cuál fue la experiencia que tuvo este profeta cuando él salió de ahí, de ese lugar. Primera de Reyes, ahí mismo, pero el versículo 8 dice: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches. Escuche, 40 días y 40 noches, no está fácil. Sin autobús, sin avión, sin nada. Sin Adidas, sin Nike, sin zapatos deportivos. 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Ahora, Elías sale huyendo. Elías escucha que Jezabel, que era la reina del momento, la primera dama, junto al presidente del momento, que era Acab, lo estaban persiguiendo. ¿Por qué? Porque Dios había respondido a Elías. Dios le había respondido a Elías. Y ellos ya sabían que Elías era una persona que podía destronarlos a ellos del poder. ¿Qué pasaba con Jezabel y con Acab? Fueron los reyes más idólatras o los más corruptos de toda la historia. Porque ellos no solamente iban a que la gente adorara a otros dioses, iban mucho más allá. Querían destruir todo altar de adoración al Dios verdadero. En pocas palabras, ellos estaban tratando de que ninguna iglesia del momento prevaleciera, que cualquier lugar donde se adorara a Dios no existiera, totalmente eliminado. Iban mucho más allá. Por tal razón, Elías era, como decir, un miedo, un temor hacia ellos. Les causaba miedo, Elías les causaba miedo. Pero no era porque Elías era superhéroe y tenía una capa, Superman, no. Porque Elías tenía al Dios verdadero de su mano, de su lado. Tenía al Dios verdadero. Ahora, el monte Horeb. Cuando nosotros vemos aquí esta palabra en el libro de Primera de Reyes, el monte Horeb, que fue donde salió Elías, llegó a ese lugar, es el monte Sinaí o el monte Horeb. Es una montaña que está situada al sur de la península de Sinaí, es decir, al noroeste de Egipto, en Asia. Y es el lugar donde Dios le entregó a Moisés los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, más o menos algo como lo que está ahí, que vemos en la imagen. Así más o menos era ese monte, ese lugar donde él estaba, porque había una cueva y él se colocó en esa cueva, en ese monte. ¿Y qué pasaba? De que ahí en ese mismo lugar, en el monte Sinaí, ahí en el monte Horeb, fue donde Moisés recibió los 10 mandamientos. Escuchen, no era cualquier lugar. No era cualquier lugar donde Elías había llegado. Era el monte Horeb, el monte Sinaí, el monte donde Dios había dado las leyes. Porque han pasado los años y todavía nos regimos bajo los 10 mandamientos. Y aunque Jesucristo dijo, bueno, los 10 mandamientos se reducen en uno, donde dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma, porque ese es el primer mandamiento. Dice también, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, todo eso se reduce, los 10 mandamientos se reducen en eso. Porque para tú amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo,
No debes robar, no debes matar, no debes adorar dioses, no debes adulterar. Para ustedes contar lo que nos hablan los 10 mandamientos. Y ahí en ese monte fue donde Elías estuvo también. Así como Moisés recibió los 10 mandamientos y fue lleno de la presencia de Dios, también este hombre, no sé cuántos años después, también llegó al monte de Horeb. En medio de su dificultad, Elías huyó al mejor lugar de todos. ¿Sabes a dónde huyó? A la presencia de Dios. Repito, huyó a la presencia de Dios. Amado, ese es el mejor lugar de todos. La presencia de Dios. Aunque se sentía mal, humanamente hablando, ¿qué hizo Elías? Buscó a Dios. Buscó la presencia de Dios. Pero ese es el problema que tenemos los seres humanos. Que cuando viene el problema, viene la dificultad, lo que hacemos es huir del problema, huir del momento difícil, huir de la discusión, huir de la enfermedad. Y sabes, cuando huimos, no dejamos el problema atrás, el problema se viene aquí pegado en el hombro, como un lorito. Se viene ahí encaramado con nosotros. Hoy en día mucha gente se está yendo del país para tratar de dejar los problemas aquí y conseguir otra historia allá, pero no es así. La gente que se va, amados, del país, sí, consigue comida, tiene seguridad, pero los mismos problemas que tenía aquí los está cargando allá en el otro país donde se va a ir. Porque cuando nosotros huimos del problema, amado, no dejamos el problema ahí, el problema se viene con nosotros. ¿Y qué hacemos nosotros cuando huimos? Huimos a los peores lugares que debemos ir. Nos introducimos en el alcohol, nos introducimos en la droga, vamos a donde los amigos, entre comillas, a que nos den un consejo. Peor aún, vamos a donde el adivino, a donde el brujo, a donde el saltero, el hechicero, al agorero, a cualquiera que nos pueda dar una respuesta. Pero nadie nos puede dar la respuesta. Y sabes, esa gente nos va a dar paz, sí. Pastor, nos da paz, sí. Pero una paz que dura un momentico. Una paz de 24 horas. A veces una paz de una semana y si acaso, pero hasta ahí. Cuando pase esa paz, volverán los problemas otra vez a agobiarme. Porque dice la palabra que la paz que Dios da, que la paz que Jesucristo da, no es como el mundo la da. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento y llena nuestros corazones desde ahora y para siempre. Esa es la paz de Dios. Y sabes, Elías huyó, pero no se fue a donde sus amigos. Él huyó al monte Horeb, a la montaña de Dios, al monte Sinaí. En pocas palabras, él huyó hacia la presencia de Dios. Cuando nosotros, amados, estamos viviendo situaciones difíciles, el primer lugar donde yo debo ir es al monte Sinaí. ¿Cómo es eso, pastor? Tengo que bajarme, irme para la montaña, encaramarme por allá arriba en Galipán. No, monte Sinaí significa presencia de Dios. Y la presencia de Dios usted la puede tener en cualquier lugar donde se encuentre. Si usted se encierra en su cuarto, usted se encierra en el baño, en la cocina, donde usted esté, pero usted se encierra para buscar a Dios, para orar, allí va a conseguir la presencia de Dios en su vida. Elías hizo eso, huyó a la presencia de Dios. Y en medio de ese momento que él huyó, tuvo una extraordinaria experiencia que creo que todos nosotros deberíamos de vivir. Porque si nosotros vivimos esa experiencia como la tuvo Elías, nuestras vidas nunca más van a volver a ser la misma. Y pasa la otra por favor, es la experiencia en su presencia. Quizás ya algunos la han vivido, otros quizás anhelan vivir esa experiencia. Eso es la experiencia en su presencia. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11. Dice así. 11 y 12 dice así. Él le dijo: sal fuera, ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes. Imagínense ese viento. Rompía los montes, quebraba las peñas. Usted sabe con una peña, una roca. Quebraba las rocas. Imagínense la fuerza de ese viento. Delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto.
Pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Ahora vean 4 cosas que tuvo la experiencia de Elías. La primera de ellas que pudimos ver es el viento. Dice la palabra que cuando Jehová le dice: ok, viniste a mi presencia, estás ahí en ese lugar, pero ahora quiero que vivas una experiencia. Pero quiero que esa experiencia no se quede en experiencia. Quiero que esa experiencia se transforme en un estilo de vida. Porque ese es el problema. Tenemos una experiencia, conocemos a Dios ahí de cerca y nos quedamos con la experiencia. Amado, no es experiencia, es un estilo de vida. ¿Aló? Por eso es que yo digo que el cristianismo no es religión, es estilo de vida. Lo demás es religión. Todo lo que usted quiera meterle, católico, santero, lo que usted, eso es religión. Pero el cristianismo es un estilo de vida, porque es el estilo de vida que tú tomas para cambiar tu vida para siempre. Porque Cristo no es religión, es vida. Lo dice su palabra, es el camino, la verdad y la vida. Y si es vida, nos cambia por completo. Dice aquí que la primera experiencia que tuvo Elías fue el viento. Amado, dice la palabra que ese viento rompía los montes, quebraba las peñas delante de Jehová. Amado, la primera experiencia que nos habla que tuvo Elías fue de quebrantamiento. Diga conmigo, quebrantamiento. Ahí en quebrantamiento, esa experiencia de la presencia de Dios es una experiencia que a veces no nos gusta pasar. Porque ¿a quién le gusta estar llorando? ¿A quién le gusta estar sufriendo? ¿A quién le gusta estar quebrado? A nadie. Pero sabes, dice aquí la palabra que el quebrantamiento era necesario. Pero mira lo que dice más adelante. Dice que allí no estaba Jehová. Aún en ese viento, aún en ese quebrantamiento, no estaba Jehová. ¿Por qué? Porque antes de llegar a su presencia, tenemos que experimentar un quebrantamiento. Pastor, ¿y cuándo somos quebrados? Primero, cuando somos quebrados en nuestro carácter, que no es lo mismo que en temperamento. Porque la gente dice: ay, él tiene un carácter fuerte. ¿Por qué? Porque pega 4 gritos, porque se molesta, porque es más fuerte que todo el mundo. No, amado, eso habla de temperamento. Carácter, cuando alguien dice que tiene un carácter fuerte, es que sabe sobrevivir por encima de las circunstancias difíciles que les presenta la vida. Eso es tener un carácter fuerte, que a pesar de que venga ese viento, se mantiene firme. Pero necesitamos pasar por ese viento. Antes de llegar a la presencia de Dios, necesitamos pasar por ese viento. ¿Por qué? Porque el viento nos quiebra. Primero, quiebra el carácter. Segundo, algo que al ser humano le gusta tener mucho: el ego. Tercero, los pensamientos. Quiebra nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros cuestionamos la palabra de Dios, y la palabra de Dios no puede ser cuestionada. Aunque no me guste las cosas que ahí salen, porque me ordenan, me mandan a cambiar ciertas cosas, amados, son necesarias. Porque esa palabra es vida, y vida en abundancia. Y cuando esa palabra está en mi corazón y arde profundamente en mi ser, amado, eso me quiebra. Y mis pensamientos en ciertos tiempos tienen que ser quebrados. Porque a veces mis pensamientos se convierten ahí como en una lucha interna. ¿Usted sabía que la batalla más fuerte que tiene el ser humano es la batalla de la mente? Porque ahí en la mente están esos pensamientos. Pensamientos de derrota, pensamientos de fracaso, pensamientos donde vienen a ti, te dicen: no sigas adelante, no puedes, nada va a pasar. Y esos pensamientos están ahí atacándote. Escuche, 24 horas al día, los 7 días a la semana, los 365 días del año. ¿Por qué? Porque el diablo trabaja en la mente. Es el lugar donde el diablo más le gusta trabajar, es en nuestra mente. Y por eso a veces usted dice: quiero ir, y otra dice: no quiero ir. Ay, me siento bien.
me siento mal. Quiero hacer esto, ahora no lo quiero hacer, porque es una batalla constante que está en la mente. Y para nosotros poder tener una experiencia de su presencia, el Señor tiene que quebrantar nuestra mente, quebrantar nuestro pensamiento, quebrantar nuestro corazón. Diga conmigo, el viento. Hay dolor en el momento del viento. Escuche esto, hay dolor, pero es un dolor para salvación. Repito, es un dolor para salvación. ¿Sabes por qué Jesucristo pasó ese viento? Jesucristo tuvo que ser quebrado. Y lo quebraron bien quebrado. Le cayeron a palo, lo crucificaron, le dislocaron el hombro, le quebraron aquí las costillas. Pero ese dolor que sintió fue un dolor para salvarnos a todos desde ahora y para siempre. Para siempre. Diga conmigo fuerte, el viento. Y diga, necesito ser quebrado. La segunda cosa, escucha, la segunda cosa que me habla la palabra, luego del viento, porque estaba en el viento, pero ahí no estaba Jehová, porque no era la experiencia. El quebrarte no es la experiencia en la presencia. El quebranto es un adelanto. Así como dicen por ahí, un pasapalito. Viene la segunda etapa, el terremoto. Dice que, yo creo que usted se imagine a esto. Elías solo, más solo que la una, en ese lugar. Ese viento, un huracán, quebraba la peña. Y ahora viene un terremoto para completar. Imagínense cómo estaba Elías como ser humano. Terremoto. ¿Qué hace un terremoto? Un terremoto conmueve los cimientos de la tierra. Y como la imagen que está ahí, se empieza a estremecer las casas, los edificios. Y creo que lo más cercano que vimos a un terremoto fue el de Ecuador. En 10 segundos que hubo ese terremoto, todo lo que se derrumbó. No sé cuánto tiempo estuvo el terremoto allá en esa montaña, pero ese terremoto fue un fenómeno que experimentó Elías. Esto me habla de cómo vivir, de cómo hacer para vivir la plenitud de la presencia de Dios. Necesitamos primero conmover lo corruptible de nosotros y poner a Dios, que es incorruptible, en nuestra vida. ¿Por qué? Porque para poder ser removido lo incorruptible, necesitamos que el reino inconmovible de Dios venga sobre nuestras vidas. Amados, por naturaleza el ser humano es corrupto. Porque por eso Adán y Eva pecaron. Porque ya en su naturaleza era pecaminosa. Y aunque usted me diga, ay pastor, yo no soy corrupto, pero a veces vamos para el mercado y están las uvas ahí. Ay, por una uva no se van a dar cuenta. Por un duranito no se van a dar cuenta. Ay, ese chino no se va a dar cuenta por un caramelito que me coma. No se va a dar cuenta por eso. Y nadie se va a dar cuenta. El Señor me dio 5 bolívares más de pasar. Ese no se va a acordar de eso. Y eso es ser corrupto. ¿Aló? Así como el viento, necesitamos un terremoto en nuestras vidas. En nuestro viaje hacia la presencia de Dios siempre hay argumentos. Ay, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de estar llorando? ¿Qué es eso de estar sintiendo esa tembladera? ¿Qué es eso de estar cantando? ¿Qué es eso de estar levantando las manos? Y se levantan estructuras mentales, paradigmas en mi mente que el Señor quiere derribar. ¿Por qué? Porque Él quiere quitar esa cultura del mundo, esa cultura que hay en nuestra mente del diablo, para colocar la cultura del reino de Dios. Y para nosotros poder experimentar la presencia de Dios, tenemos que ser conmovidos. Y para tú ser conmovido necesitas un terremoto en tu vida. Que el terremoto de Dios venga de adentro hacia afuera. Porque hay mucha gente que cambia su forma de vestir, se viste bien y todo lo demás, pero por dentro sigue siendo alguien pecaminoso. Por eso es que el que yo me pongo un flu, me pongo una corbata, me pongo unos zapatos de vestir y caer con una Biblia aquí, no quiere decir que soy la persona más santa del mundo.
Porque puedo estar mejor vestido que todo, pero por dentro todavía sigo siendo corrupto. Por dentro todavía sigo siendo alguien con pecado. Por dentro todavía me cuesta perdonar a mi hermano. Por dentro todavía me cuesta ir a bautizarme. Por dentro todavía me cuesta cambiar mi vida. El primer terremoto, amado, que tiene que haber en nosotros es el terremoto del corazón y de la mente. Que nuestra mente y nuestro corazón sea estremecida, sea movido, y que Dios empiece a derribar las cosas que están en mi corazón que no le agradan al Señor. El terremoto. Diga conmigo: el terremoto. Diga: necesito ser conmovido por Dios. Pero ¿sabes qué me dice? Que tampoco ya estaba el Señor. Dice la palabra: no estaba ni en el viento ni en el terremoto. Viene la tercera. Diga conmigo: el fuego. El fuego. ¿Qué es el fuego, amado? Es algo que arde. Como la vemos ahí en la imagen. Es algo que quema. Algo que es capaz de fundir el más fuerte de los metales, hasta moldearlo. Que puede convertir en diamante a un carbón. Imagínese usted. Y el diamante es uno de los cristales o de los minerales, de las perlas, como usted lo quiera llamar, más caros que hay en el mundo, y sale del carbón. Pero primero pasa por el fuego. Creo que el fuego es comparable a la pasión que llega a arder en el corazón del ser humano en la medida que se va llenando de la presencia de Dios. Y esa pasión a nosotros nos impulsa a una búsqueda tan profunda de Dios que puede transformar toda nuestra vida para siempre y nunca más alejarnos de Él. Y ese fuego, esa pasión que arde en mí, hace que yo me pueda acercar todos los días a la presencia de Dios. Para poder tener, amado, una experiencia con la presencia de Dios, necesitamos encontrarnos con el fuego. Un fuego que nos va a moldear, porque es lo primero que va a hacer el fuego. Luego que usted pasa por el viento, luego que usted es quebrado, que usted se quebranta y dice: ya, Dios, no puedo más. Es la hora de buscarte. Es la hora de que tú entres a mi vida. Es la hora de que ya no sea independiente de ti, sino dependiente de ti. Entonces viene el terremoto. Bueno, Señor, conmuéveme. Saca de mí todo lo que no sea tuyo. Viene el fuego. ¿Y qué es el fuego? El momento cuando Dios empieza a moldearme. Y dice la palabra que Dios quiere que nosotros lleguemos a la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y que la obra que Él empezó a hacer en nosotros la va a perfeccionar hasta el final. Eso es el moldear. Que Él va a hacer de nosotros lo que Él quiere que nosotros seamos para Él. La pasión atrae su presencia, pero tampoco es la presencia por completo, porque dice que tampoco estaba en el fuego. Pasó por el viento, pasó por el terremoto, pasó por el fuego, pero llegó hasta el final, hasta el último escalón, el silbo. ¿Qué es el silbo? Ahí es donde está la presencia de Dios. Y ya le voy a explicar qué realmente es la presencia de Dios. Porque pensamos que alguien tiene la presencia cuando en medio del culto, como decía el pastor Ismael el año pasado, cuando vino el aniversario, hacen el papel de helicóptero. ¿Se acuerdan que él nos enseñó? Y empiezan a dar vueltas por toda la iglesia y desbaratan a todo el mundo. No, ese tiene la presencia de Dios. No, porque cuando sale de aquí sigue haciendo las mismas marramucias que hacía cuando llegó a la iglesia ese mismo día. Eso no es la presencia de Dios. Mira cuándo sabes tú que tienes la presencia de Dios. El silbo es la paz más profunda que puede experimentar el ser humano. Y se obtiene cuando la presencia de Dios está sobre tu vida. Cuando usted tiene la presencia, cuando nada ni nadie le roba la paz en su corazón. Elías fue a ese monte a buscar esa paz, porque él estaba nervioso, él estaba angustiado. ¿Y por qué estaba angustiado? Porque le querían dar matarile. Estaba listo para la olla, lo iban a matar, estaba listo. Elías
buscaba de esa paz. Una paz que era capaz de hacerle sentir seguro. Una paz que era capaz de hacerle sentir confiado. Y una paz que lo preparaba para estar listo para continuar el camino. Y fue esa paz que le dejó dejar esa cueva del monte y seguir hacia adelante, hacia su destino, a cumplir lo que Dios le había mandado hacer. Podemos tener muchas experiencias, como lo dije anteriormente, pero debemos procurar, que todas esas experiencias nos lleven a la presencia de Dios y vivir siempre en el silbo apacible. No podemos estar toda la vida viviendo en un terremoto. No podemos estar toda la vida viviendo en un viento ni viviendo en el fuego, porque eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que nosotros vivamos en el silbo apacible, en el momento de la presencia de Dios. No podemos estar que todo el tiempo Dios venga. No vas a aprender. Ven, pasa por el viento. Ven para que pases por el viento, que te voy a quebrar. Y no podemos estar todo el tiempo que nos quiebran, porque no queremos cambiar el carácter, porque no queremos cambiar los pensamientos, porque siempre el ego sube y vuelve a subir. No podemos estar todo el tiempo en el terremoto, porque todavía hay argumentos, estructuras mentales y paradigmas en mi mente que evita que la cultura del reino venga sobre mi vida. No puedo estar todo el tiempo en el fuego, que me estén quemando, porque no quiero cambiar mi vida. Amado, necesitamos vivir una vida constante en el silbo apacible. Y para yo poder estar en el silbo apacible, necesito haber pasado por el viento, por el terremoto, por el fuego. Sí, necesito pasarlo, pero no quedar estacionado en ninguno de esas tres etapas. No puedo quedar plasmado, pegado ahí, petrificado en el viento. No puedo quedar petrificado en el terremoto y en el fuego. Necesito avanzar hasta el silbo apacible. Porque si estoy en el viento, en el terremoto y en el fuego, amado, esas son etapas de dolor. Etapas donde me va a doler esa etapa, porque el Señor va a empezar a sacar lo que no sirve, la basura, la contaminación, lo corruptible que hay en mi alma. Y ese momento de proceso es el que más duele, porque cuando Dios quiere llevarnos a ser mejores personas. Y ser una mejor persona no es un estatus social, es cuando el silbo apacible llega a mi vida. Repito, es la paz de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice, amado, sobrepasa todo entendimiento. Ni siquiera mi mente puede llegar a imaginar lo que es la paz de Dios. Usted le pregunta, ¿quién siente paz? Sí. ¿Cómo es la paz? No sé, no puedo explicarlo. Esa es la paz de Dios. Cuando usted no puede explicar lo feliz que se siente, cuando usted no puede explicar lo contento que está, la alegría que hay en su corazón, que aunque el mundo se esté cayendo a pedazos, aunque usted tenga la nevera vacía, usted se siente alegre y feliz y tiene una semana comiendo arepa con mantequilla o arepa solo, usted está feliz y alegre. Usted está en el silbo apacible de Dios. Aleluya. Elías tenía un destino. Ya Dios se lo había mostrado cuando le dio la victoria en el Monte Carmelo. Y el destino de Elías no era quedarse en esa cueva, porque a veces nosotros huimos del problema y nos queremos quedar en una cueva. Se armó la discusión, se armó el problema y me voy para mi cueva. Y me quedo ahí en mi cueva y que nadie me saque de mi cueva. No, ese no es tu destino, mantenerte en una cueva. Tu destino es estar caminando bajo los propósitos de Dios que Él tiene para tu vida. Ese es el destino. Y eso era lo que pasaba con Elías. No era el propósito de él quedarse en la cueva, quedarse en ese lugar. No, ya Dios le había demostrado que Él estaba con Elías. Dios le había demostrado, yo estoy contigo. Nadie te va a poder hacer frente, nadie va a poder contigo, Elías. Es más, te voy a decir algo, Elías, ni siquiera te vas a poder morir, no te van a ver muerto. Y eso ocurrió. Luego que Elías sale de ahí, de ese lugar, luego que él pasó por el viento, por el terremoto, por el fuego, luego que él recibió el silbo apacible, la paz de Dios sobre su vida, salió de la cueva, se fue del lugar, pero ya no se fue
con inseguridad, con temor, con miedo, con una mentalidad de derrota, de fracaso. No, se fue con la fuerza de Dios sobre su vida. Se fue con el ánimo del cielo. Se fue con la unción de Dios sobre él. Y él salió y enfrentó a todo el mundo. Y Dios lo usó para hacer cosas grandes y extraordinarias. A tal punto que cuando él salió de esta tierra, amado, fue uno de los pocos hombres en la palabra que no murió, sino que Dios se lo llevó, lo arrebató. Él preparó a su seguidor, a Eliseo, su sucesor, lo ungió, le dio su manto y él salió, fue arrebatado por el Señor. ¿Sabes por qué? Porque en él estaba el silbo apacible. En él estaba la presencia de Dios. Y él hizo las cosas como debía hacerlo. Yo te invito esta mañana a que a partir de ahora, sí, pases por el viento, porque tienes que pasar por el viento. Pases por el terremoto, sí, pases por el fuego, pero que te mantengas en el silbo apacible de Dios. Ahí te vas a dar cuenta que la presencia de Dios está sobre tu vida. Que aunque pases momentos de dificultades, momentos de angustias, momentos difíciles, momentos de necesidad, momentos de enfermedad, momentos donde quizás tú no ves la luz al final del túnel o no ves ninguna salida por cualquier lugar, tú dices, no importa, porque tengo el silbo apacible de Dios en mi vida y esa es su presencia que trae paz sobre mi corazón. Amén. ¿Cuántos quieren vivir la experiencia en su presencia? Necesita pasar por el viento. Repito, ¿cuántos quieren vivir la experiencia en su presencia? Necesita pasar por el terremoto. ¿Cuántos quieren vivir la experiencia en su presencia? Necesita pasar por el fuego. Y al final del camino, usted va a recibir el silbo apacible de Dios. Amén. Cierra sus ojos esta mañana y donde está y vamos a orar por esta palabra que Dios nos ha traído para cerrar este poderoso mes de la presencia de Dios. Ponga la mano en su corazón ahí donde está, con su rostro inclinado, con sus ojos cerrados. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Empieza a hablar ahí con el Espíritu de Dios. Empieza a hablar con Él ahí. Dile, Señor, yo quiero esa experiencia en tu presencia. Dile, Señor, la situación en mi casa está difícil. Dile, Señor, mi matrimonio está difícil. Mis hijos están difíciles, están en rebeldía. Dile, Señor, la situación económica en mi hogar está bien difícil. Dile, Señor, hay momentos en que no encuentro la salida. Dile, Señor, hay momentos en donde no veo la luz al final del túnel. Dile, Señor, hay momentos en donde no encuentro escapatoria. Dile, Señor, he discutido con mi esposa, he discutido con mi esposo y he huido del problema. He discutido con mis hijos, con mis padres y he huido del problema. Y no he hecho como Elías. No voy a la presencia tuya, Señor. El Espíritu de Dios está aquí. Está aquí esta mañana. Tu gloria vi, Señor, tu gloria sin igual. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, pasa una vez más. Háblame, Señor. Háblame, Señor. Tu nombre adoraré. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, pasa una vez más. Deja que Él te toque esta mañana. Háblame,
Deja que Él te toque esta mañana. Amado, la presencia de Dios está aquí hoy. Sabes, el diablo ha querido robar mi paz esta semana con muchas circunstancias difíciles. Lo quiso hacer ayer, lo quiso hacer esta mañana antes del culto o en medio del culto. Quiso robarme la paz, quiso robarme ese silbo. Pero hoy siento ese silbo en mi corazón ahora. Esa es la presencia de Dios. Esa es la presencia de Dios. Él está aquí, iglesia. Él está aquí hoy. Un día Él está aquí. te acercaste tanto a mí. Él está aquí hoy. Indigno me sentí. Me tocaste y lloré. Me hablaste, me postré. Tu gloria vi, Señor. Tu gloria sin igual. Él está aquí. Espíritu de Dios. Todo aquel que diga pastor, pastor, Háblame, Señor. Háblame, pastor. Señor, tu nombre adoro. Yo quiero vivir esa experiencia. Yo quiero que hoy el Señor me pase por el viento, por el terremoto y por el fuego. Háblame, Señor. Háblame, Señor, Tu nombre adoraré. Póngase de pie esta mañana. Espíritu de Dios. Usted no va a pasar aquí al frente porque es la experiencia de usted con Dios, no conmigo. Háblame, Levante sus manos al cielo tu nombre adoro. y dígale: Señor, pásame hoy por el viento. Espíritu Pásame hoy por el viento, Señor. Dile: Señor, quiébrame esta mañana. Vamos, empieza a decírselo. Quiébrame esta mañana, Señor. Háblame, Señor, Quiébrame esta mañana. Dile: Señor, quiébrame esta mañana. Dile: quiébrame esta mañana, Señor. Dile: pásame por el terremoto. Dile: Señor, ven sobre mi vida esta mañana. Dile: ven, ven hoy, Señor. Vamos, empieza a abrir tu boca, iglesia. Empieza a abrir tu boca. Dile: Señor, conmuéveme hoy. Espíritu de Dios. Conmueve mis cimientos. Conmueve mi corazón hoy. Dile: Señor, saca lo corruptible que hay en mí. Saca lo corruptible que hay en mí. Saca lo corruptible que hay en mí. Dile: quítame la cultura del mundo. Quítame la cultura del mundo, Señor. Y ponme la cultura del reino. Dile: Señor, aquí está mi mente, mi corazón y mi alma, Señor. Y cambia mi vida para siempre. Dile: Señor, pásame por el fuego. Dile: pásame por el fuego. Pásame por el fuego. Pásame por el fuego, Señor. Háblame, Señor, tu nombre adoro. Pásame por el fuego. Dile: moldéame. Dile: quema mi corazón hoy. Quema mi corazón hoy, Señor. Él está viendo tus lágrimas esta mañana, iglesia. Él está viendo tu alma quebrantada. Él está viendo tu corazón esta mañana. Él está viendo tu vida esta mañana. Hoy yo no voy a orar por ti. Hoy yo no te voy a ministrar, porque es tu experiencia con Dios. Nadie vino sobre Elías para tocarlo cuando estaba en ese monte. Fue una experiencia netamente con Dios. Ten esa experiencia esta mañana. Ten esa experiencia esta mañana con el Señor. Esta no es cuestión de religión.
Es cuestión de que Él llegue sobre El Espíritu nosotros. de Dios está sobre ti ahora. Dile, Señor, ven con ese silbo. Aviva, Señor, mi corazón. Ven con ese silbo, Señor. Vamos, empieza a pedírselo. Si realmente lo necesita, hazlo desesperadamente. Que arde esa pasión en tu corazón. Que haya una desesperación hoy por la presencia de Dios. Que tú le puedas decir, Señor, que arde en Vamos, coro mí. Junior. Dile, Señor, necesito ese Quiero ir, silbo. coro Junior. Solo no puedo seguir por el camino. Solo no puedo seguir hacia adelante. Solo no puedo continuar. Solo no puedo continuar. Dile, Señor, estoy en una Sí, cueva Dios como está Elías. sobre ti. He estado en una cueva como Elías, escondiéndome de los problemas, Recibe en el escondiéndome nombre de la Jesús. enfermedad, escondiéndome de los momentos difíciles. Pero dile, ya basta. Dile, hoy algo como Elías. Recibe, Venezuela. Vamos, levanta tu voz, iglesia, y dile, hoy hago como Elías. Hoy hago como Elías. Hoy hago como Elías. Salgo de la cueva. 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 Y empiezo hoy a experimentar Vamos, todo avivamiento, todo esa avivamiento. especial. Empieza a recibir ahora el silbo. Vamos, todo avivamiento. Vamos todos en esta casa. Nueva York, Dios te quiere oír. Que su gloria venga sobre ti. El Medellín. silbo ahora. Nueva York, que su gloria venga sobre ti. Curazao. Espíritu Santo. Recibe el silbo. Recibe la paz de Dios. Levanta tus manos. Espíritu Santo. Vamos a empezar a levantar tu voz. Espíritu de Dios, pasa una vez. Empieza a mover tus manos ahí. Háblame, Señor, tu nombre adoraré. Empieza a adorarle, empieza a adorarle. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, Pasa una vez más. Háblame, Señor. Háblame, Señor, Tu nombre adoraré. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, pasa una vez más. Háblame otra vez. Háblame, Señor, tu nombre adoraré. Espíritu de Dios, pasa una vez más. Háblame, Señor, tu nombre adoraré. Dígale, Espíritu. Espíritu de Dios. Es muy fácil, cántela. Oh, Espíritu Santo. Dale un fuerte aplauso al Señor esta mañana. Apláudale fuerte. Aplaudiéndole fuerte, dígale gracias por ese silbo apacible, Señor. Y póngale la mano en el hombro a su hermano y dile, nos vamos hoy con un silbo apacible. Nos vamos hoy con un silbo apacible. Diga, la paz de Dios sobre mi vida. ¿Cuántos creen que hoy tiene el silbo apacible de Dios? Amén, gloria a Dios. Puede tomar asiento.